Y el proyecto que aquí presentamos, que surge de la sociedad, que surge de la Asociación de Patrimonio Industrial de Córdoba. Aquí está Bartolomé Ruiz, que ha hecho algunas intervenciones en la mañana de hoy, que es el presidente. Pues es bastante grato para mí, persona acostumbrada a trabajar en la universidad, en proyectos de investigación, pero que ahora parece, por fin, ¿no?, que este país está cayendo en que nos estábamos equivocando, que estábamos pervirtiendo la investigación, ¿no?, con tanto JCR, con tanto cuartil, con tanto ranking, etcétera, y ahora resulta que están empezando a hablar de eso que habíamos hablado siempre, que es la transferencia social del conocimiento, ¿no? Algo que realmente hasta ahora no había sido valorado y no formaba parte de la baremación que establecía la Academia Española respecto del trabajo que hemos hecho muchos investigadores e investigadoras durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta ha sido una oportunidad de trabajar con una asociación partiendo de una idea, ¿no? No es patrimonio industrial de Córdoba, sino es algo más. Lo hemos llamado patrimonio de la industria de Córdoba, partiendo de una revisión conceptual del propio hecho de la producción, ¿no? Desde el punto de vista de acabar con la segmentación y con la extraordinaria secuenciación que los sistemas de periodización habituales establecen a la hora de analizar la historia, que establecen una visión especialmente lineal, y nosotros queríamos buscar, por una parte, la diacronía y, por otra parte, el grosor patrimonial de cada una de las épocas que son de interés en relación con las permanencias, en relación con las resistencias y en relación con las transferencias. De tal manera que pensamos la ciudad de Córdoba desde la industria, desde la producción, y definimos la ciudad de Córdoba como una ciudad de oficios. A partir de esa definición de Córdoba como una ciudad de oficios, cambia realmente la percepción y la perspectiva, porque imaginaos una reverse motion en la cual la mezquita catedral de Córdoba, en lugar de verla hacia adelante, la vemos hacia atrás y vemos cómo se deconstruye, hacia dónde va la clavazón, hacia dónde va la cerámica, hacia dónde va la madera, hacia dónde va todo el taller técnico que se empleó, y eso evidentemente es una transferencia técnica de carácter territorial en relación con algo construido, como es la mezquita, y nos daría no la idea de un monumento cerrado tal como lo tenemos hoy, que es lo habitual en el mundo mediterráneo, monumentos cerrados desde el punto de vista de la interpretación, sino una visión mucho más abierta, mucho más transversal, y contemplar la mezquita como un nodo en el cual, durante una época importante de la historia de la ciudad de Córdoba, sobre ella se proyectaron saberes, oficios, conflictos, tensiones, respuestas de todo tipo de una ciudad que no era plana y de un monumento que no es plano. Esa idea de la ciudad de Córdoba, bueno, la establecimos en torno a no un inventario, sino un sistema de documentación basado en estos tres grandes temas: la territorialidad, la temporalidad y la sociabilidad, para llegar a un proyecto en torno a estos personajes goetianos, ¿no?, que están contemplando esa visión de Gesdon sobre la ciudad de Córdoba, vista de pájaro, casi de globo, y donde en ese centro observamos la casa de la fábrica de sombreros, tantas veces reconocida en lo que actualmente es la Corredera. Quiero hacer, como tengo poco tiempo, algunas puntualizaciones, decir que esta fotografía movida adrede del interior de la fábrica de artillería de Sevilla, del crecimiento de Eduardo Dato de 1916, esta idea de que el patrimonio industrial, el patrimonio de la industria y de la producción no es una foto fija, sino que es un área de conocimiento que actualmente está en construcción y que, aunque haya vivido de otras disciplinas, de la arqueología, de la historia, de la sociología, es decir, en sí misma es un campo de conocimiento patchwork, es un campo de conocimiento mosaico, realmente está todavía en construcción.
y el territorio era muy importante para nosotros, ¿no? De tal manera que esa territorialidad de Córdoba, de hecho hace poco, en noviembre pasado, hicimos una exposición sobre platería y joyería cordobesa y en la presentación, en la inauguración, uno de los discursos que más impactaron fue decir Córdoba en plural, Córdobas. Y ese Córdobas en plural es lo que marca nuestra visión, nuestra trayectoria. Y ya que estamos en una temática de FAD desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de la sombra y del sosiego, pues evidentemente el agua, lo estamos viendo en el mapa inferior derecho, las localizaciones de todos los yacimientos importantes en torno a la ciudad de Córdoba están siempre en los cursos fluviales. Es decir, ese agua, como ya se ha dicho aquí repetidas veces a lo largo de esta mañana, forma parte de la habitabilidad, forma parte de habitar antes que construir, ¿no? Que era el modo en el cual las sociedades han ido ocupando el territorio a lo largo del tiempo, de tal manera que, como decía Emilio Tuñón, el tiempo es el que construye, ¿no? Bueno, pues en ese sentido la idea de paisaje histórico urbano animaba nuestra manera de entender el territorio. Ya habíamos participado en la definición en la guía de paisaje histórico urbano de la ciudad de Sevilla y a partir de ahí, junto a la otra idea más amplia, más extensa de los paisajes de la producción en Andalucía, que rompen con la división provincial de Burgos del año 1833, que desde mi punto de vista es una de las grandes obsolescencias de la administración española en la actualidad y habría que volver a repensar de nuevo esa división provincial que se estableció en el año 33 del siglo XIX. De esta manera podemos entender a Andalucía de una manera diferente. Los paisajes de la producción que tienen que ver con territorios extraprovinciales, que tienen que ver con las materias primas, que tienen que ver con continuidades, también con rupturas y que tienen que ver con lógicas de aprovechamiento a lo largo del tiempo y que se mantienen de una manera diacrónica, de una forma muy interesante. Simplemente con que comparásemos el mapa general del POTA actual que está en revisión y viéramos las conectividades norte-sur, este y oeste, en el mundo final del Paleolítico, inicios del Neolítico en Andalucía, y viéramos ese mapa de POTA, nos daríamos cuenta de las similitudes que tiene. De tal manera que entendemos Córdobas, de una manera territorial y entendemos Córdobas a partir de que el territorio, haciendo una analogía, es el hardware, y sobre ese hardware se han ido sucediendo a lo largo del tiempo determinados software, que son las reprogramaciones que las distintas culturas y modos de producción han ido estableciendo sobre el territorio, y de esa manera llegamos a esta configuración de Córdoba desde el punto de vista de la escala de la funcionalidad de la ciudad principal, luego el área intermedia que tiene que ver con lo metropolitano y lo articulador, y el área estructural de carácter más amplio, casi de carácter subregional, que es donde tiene lugar el hecho de la extracción, las materias primas, etcétera, ¿no? Algo importante. La temporalidad, preferimos, antes que la línea, preferimos el 3D de la espiral, y a partir de ese 3D de la espiral hemos ido barriendo todos los bienes, tanto los declarados en el catálogo histórico de Andalucía como los nuevos bienes que hemos registrado en un sistema de información geográfica para convertir, bueno, pues esto que estamos viendo, ¿no? Algo que se puede producir no solamente en la ciudad de Córdoba, sino en otras ciudades, como son el encuentro de las dos arqueologías, las arqueologías antiguas y las arqueologías contemporáneas. A partir de ese momento, bueno, pues podemos establecer esta secuencia, de tal manera que hablamos en Córdoba y también de su población del taller antiguo, luego, del prototaller, luego del taller antiguo, con una serie de tecnologías, de los talleres medievales y tardomedievales, de la Córdoba moderna con una nueva serie de implantaciones que nos llevan a la época protoindustrial, para llegar a la época industrial, donde de nuevo la ciudad, como sucedió en la época califal, cruza el Guadalquivir, igual que lo cruzó con Secunda, ahora lo vuelve a ocupar, ocupando también esa zona del meandro de Guadalquivir, hasta llegar a la idea del patrimonio industrial, donde poníamos como punto específico de análisis el barrio y el conjunto histórico-industrial de la electromecánica. Y la sociabilidad,
Desde el punto de vista de la perspectiva de género, el problema es que la mujer no aparecía registrada, simplemente es cuestión de, como dice Antonio Marina, el filósofo, un día iba hablando con su compañero y dice: Antonio, ¿por qué van mirando el suelo? Dice: voy hablando con las piedras. Y le dice su amigo: pero Antonio, ¿las piedras hablan? Dice: sí, depende lo que les preguntes y cómo les preguntes. Pues respecto a la mujer sucede igual. Es decir, todo lo que encontramos en los museos, desde el arqueológico hasta los de Bellas Artes, en los cuales la mujer habitualmente no está presente, no forma parte de esa presencia, es una ausencia importante, pero es que no hacemos las preguntas adecuadas a los restos y testimonios que se acumulan en esos almacenes de tiempo, que es a lo que llamamos en Occidente museos, ¿no? De tal forma que con el proyecto Documenta en electromecánicas hemos hecho mesas redondas, presentaciones, lo hemos llevado a la universidad, lo hemos llevado a los distritos y se ha hecho una labor comandada por Bartolomé Olivares muy importante de historia oral. Si ustedes buscan Patrimonio Industrial de Córdoba, van a encontrar numerosísimas referencias, entrevistas, especialmente a los dos estudios de caso. Por una parte, electromecánicas y por otra parte, Río Guadalquivir, en la zona de Molinos hasta llegar a la zona, la huerta de la Fuensanta, una zona importantísima de memoria. Y con todo esto llegamos a proyecto, ya termino, voy a ir muy rápido, en el cual, bueno, pues siguiendo los métodos tradicionales desde el punto de vista académico, pero añadiendo la historia oral y también el registro perceptivo, que pocas veces se añade a la documentación de las culturas y de los bienes culturales, bueno, pues hemos conseguido proponer un proyecto en el cual se ha referenciado toda la cartografía histórica de Córdoba, tanto la precientífica como la científica, a partir del mapa de los franceses de 1812, y a partir de ahí, bueno, pues hemos seguido un sistema basado en los mecanismos de los sistemas de información geográfica, con la posibilidad de encender y apagar capas en relación con esa cartografía histórica, que permite actualmente realizar una lectura compleja de eso que llamamos la ciudad de los oficios, que nos renueva el propio sentimiento de pertenencia respecto de la ciudad, que nos habla no solamente de las interrupciones, sino también de las permanencias representadas fundamentalmente por las grandes obras públicas, las grandes obras hidráulicas, el agua como presencia en la ciudad de Córdoba. Ya termino, son imágenes de la exposición Platería y Joyería Cordobesa que hicimos en noviembre en la Diputación y que UCO Press en breve vamos a hacer la presentación del catálogo de la exposición, y pueden buscar ustedes Documenta en patrimonioindustrialcordoba.com. Muchas gracias. AU, Ámbitos Urbanos, es un grupo de investigación de la Universidad de Granada, que está integrado por 7 arquitectos. Muchos de ellos cuentan con una amplia trayectoria en el campo de la docencia, tanto en la Universidad de Granada como en otra serie de universidades dentro y fuera del territorio nacional. Y entre sus actividades, entre las actividades de AU, fuera del estricto ámbito académico, lo que se intenta es priorizar aquellas actividades que ayuden a fomentar e impulsar a los jóvenes estudiantes o a jóvenes arquitectos que tengan inquietud y talento, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus trabajos y sus investigaciones, sus publicaciones y sus proyectos. En este sentido, Ámbito Urbano suele convocar anualmente un concurso de arquitectura que tiene como premio el desarrollo de una patente y un contrato con un producto industrial diseñado por ellos y que es comercializado por una empresa sponsor. Aparte de esto, Ámbito Urbano firma convenios con empresas y con instituciones para hacer más fácil a los estudiantes de máster, jóvenes arquitectos egresados, a encontrar oportunidades en el mundo laboral. También se interesa por la trayectoria profesional de arquitectos que pueden ser una referencia próxima para ellos por la calidad incuestionable de su quehacer. Entre las prioridades de Ámbito Urbano está la de elaborar una línea de publicaciones y la de celebrar encuentros de arquitectos que estén interesados en el desarrollo de sus trabajos. Todo este despliegue de medios, toda esta serie de iniciativas que tienen una deliberada intención de externalizar información, tiene su sentido porque AU es un grupo que por vocación quiere ser, y estamos en ello, ser un grupo de investigación abierto a la crítica como un elemento necesario hoy en día e indispensable para la reflexión y la adquisición de conocimiento.
En cuanto a nuestra tipicidad, ámbito urbano, un grupo de investigación cuyo acrónimo es AUI, que está inscrito como el Grupo de Investigación HUM 1074 de la Universidad de Granada. Su línea de investigación principal es la de establecer líneas de reflexión en el proyecto arquitectónico, no solo sobre el espacio arquitectónico y sus objetos, sino también sobre los comportamientos o actividades que expresen una vocación claramente urbana e integradora. La formulación de nuestro carácter, del carácter del grupo de investigación, queda definido en su abstract identitario, que os voy a leer a continuación, y que se denomina del territorio a la butaca. En AU pensamos los ámbitos de dominio público en la medida que el esfuerzo del proyecto tiende a anclar la arquitectura en un lugar siempre complejo, rico en escalas que se suceden en el territorio, la ciudad, el edificio y el objeto. Nos interesan, por tanto, los espacios de activación urbana en general, independientemente de su cualificación, bien sea pública o privada. En este último caso, cuando la activación de lo público es en ámbitos de pertenencia privada, aparece el término de lo colectivo para explicar no solo la dependencia funcional del espacio privado con la ciudad, sino también su libertad formal o compositiva como un espacio poliforme, pudiendo ser el resultado de lo que sobra, de lo no específico desarrollado por la arquitectura. Sin embargo, la arquitectura con voluntad de hacer ciudad, a través de la activación del espacio colectivo, debe buscar la complicidad de ésta como parte de la estrategia del proyecto arquitectónico mediante el planteamiento de actividades compatibles o complementarias con la propia ciudad. Se puede hablar de un planteamiento de naturaleza urbana más amplia que el desarrollo comúnmente entendido en intervenciones en el territorio, parques, plazas, atrios, lobbies, y llevarlo más allá del límite fronterizo de su especificidad, planteando una porosidad interna que interese el espacio arquitectónico y también los elementos complementarios de escala menuda que coadyuvan a su definición y que tengan su sentido como soporte físico o intelectual de las actividades de carácter público complementarias de las urbanas desarrolladas en la propia ciudad. Con este razonamiento, el término más ajustado sería el de ámbitos de dominio público participados por la ciudad, porque abarcarían no solo el espacio arquitectónico per se y sus elementos físicos, sino también los comportamientos o actividades que, independientemente de su procedencia pública o privada, expresen una clara vocación urbana integradora. En relación a nuestro modus operandi, ámbito urbano desarrolla gran parte de su labor a día de hoy a través de plataformas de redes sociales, como puede ser Instagram, utilizada como una herramienta de comunicación. En Instagram, nuestro perfil en Instagram, @ámbitos_urbanos, su intención es la de abordar líneas integradoras de pensamiento sobre el concepto de lo urbano en arquitectura y su consecución en el planteamiento de nuevas estrategias proyectuales para el desarrollo y la definición de sus ámbitos. Esta página de Instagram es la ventana que a día de hoy nos conecta con el exterior, con el trabajo de diferentes colectivos, principalmente arquitectos, y la manera de adquirir conocimientos sobre determinadas formas de hacer en la línea de nuestra investigación. Es decir, utilizamos esta ventana no solo para mostrar, sino ahora y sobre todo en los comienzos también para recibir, para adquirir y para observar reflexiones, actividades, iniciativas de otra serie de colectivos y arquitectos y profesionales interesados en el ámbito de lo urbano. Nuestro modus operandi habitualmente es el de pedir a nuestros seguidores, a nuestros posibles colaboradores interesados en nuestra iniciativa, pedir una corta publicación de unos 2000 caracteres acompañado de alguna que otra imagen que nos sirva como resumen o reflexión sobre un concepto amplio del que nos interese contar con diferentes puntos de vista y que advertimos que puede estar presente en la forma de plantear el trabajo en alguna de las obras de sus autores. Los ámbitos urbanos abarcan un amplio abanico de situaciones en cuya lectura pueden intervenir desde los objetos de diseño industrial, el mobiliario, sistemas constructivos, edificios, espacios públicos, hasta el propio territorio. Todo ello, siempre que se analice desde la perspectiva de la ciudad. O dicho de otra manera, es todo lo que toca la actividad urbana y lo que activa el habitante de la ciudad. Os ponemos a continuación algunos de los ejemplos de lo que suelen ser los distintos tipos de publicaciones con las que solemos abrir debates dentro de Instagram, por ejemplo. Pues suelen ser, como he comentado antes, pequeñas publicaciones con una serie de imágenes significativas acompañadas de una reflexión en torno al ámbito de lo urbano. Por ejemplo, sirvan de ejemplo esta publicación sobre la tienda de Prada de Rem Koolhaas en Nueva York, en la que se habla no del hecho en sí de la tienda, no del hecho arquitectónico per se, sino de su implicación urbana, de cómo esa ciudad acaba
entrando dentro de la tienda y la tienda acaba convirtiéndose en ciudad, ¿vale? En otros casos son otro ejemplo. Por ejemplo, hay otra serie de publicaciones en las cuales sugerimos temas que pueden ser la base de futuras iniciativas. Y estas publicaciones las solemos etiquetar con el acrónimo de AU en la fotografía. Todo ello son reflexiones urbanas, desde el objeto hasta la ciudad, el urbanismo, el paisaje, el territorio. Proyectos singulares, proyectos que nos llaman la atención y que tienen algo que contarnos sobre lo urbano, sobre la ciudad como casa, sobre el ámbito de intervención y de desarrollo de lo social. En otras ocasiones solemos pedir a personas estrechamente vinculadas con el mundo de la arquitectura o de la reflexión para que nos dejen sus aportaciones sobre determinados temas a los cuales se les da libertad para desarrollar. En este caso, pues, contamos en ocasiones con la participación de Santiago de Molina, de Pere Oyarzún y otra serie de personajes conocidos que nos dejan sus aportaciones y que nos sirven de apertura para posibles y futuras reflexiones en torno al ámbito de investigación de nuestro grupo. Al margen de lo anterior, al margen de esa labor de difusión y de intercambio de ideas sobre lo urbano, otra de las actividades principales del grupo de investigación de AU es el desarrollo de concursos, como comentábamos anteriormente, concursos que se le brindan a estudiantes de arquitectura de último año o jóvenes arquitectos, en los cuales se les permite o se les facilita la integración dentro de la actividad profesional, ¿vale? Este concurso se establece, el concurso ámbito urbano, se establece con un doble objetivo. Por un lado, acercar la investigación que se establece en el proyecto arquitectónico al mundo real y viceversa. En el ADN de AU está el de abrir la investigación a la crítica como un elemento necesario para la reflexión y la adquisición de conocimiento. En segundo lugar, crear oportunidades a jóvenes arquitectos para investigar y hacer realidad esos proyectos donde son ellos los verdaderos protagonistas. Y efectivamente, como os he dicho antes, entre sus actividades fuera del estricto ámbito académico, organiza el concurso AU Producto para el desarrollo de una pieza, objeto o sistema de diseño industrial. Este concurso se plantea a nivel internacional y el primer premio, como comentábamos anteriormente, es la patente indefinida inscrita a nombre del ganador y un contrato de royalties con la empresa que fabrica y comercializa el producto y que además actúa como promotora de este. Básicamente se trata de un concurso de investigación aplicado al campo de la actividad humana, en la mejora de sus hábitats y de los elementos necesarios en su desarrollo y que interrelacionan con el medio físico, el espacio arquitectónico o el espacio libre. Las bases del concurso definen la función básica que definirá el ámbito de pertenencia del producto a diseñar, así como los usos que se derivan de tal función y las actividades que, entre otras, a juicio de los concursantes, pueden plantearse y que son las que el producto debe dar respuesta total o parcialmente. En cada edición se definen estos parámetros en función del desarrollo de un determinado producto sugerido por la línea de investigación basada en las aportaciones externas, la mayoría de ellas extraídas de las páginas de Instagram, que nos conecta con el trabajo y la reflexión de diferentes colectivos, principalmente arquitectos, y que apuntan a formas de pensar y actuar diversas en un presente permanentemente actualizado y continuo. La primera edición del concurso AU tuvo lugar el año pasado, en el año 2022-2023, y el primer concurso AU Producto Ecocero. Para el desarrollo de tal concurso se buscó con la alianza con Ecocero, una empresa I+D en plena expansión, fabricante y comercializadora de materiales fonoabsorbentes. Se establecieron una serie de parámetros de partida para el concurso. En primer lugar, la función, que era un punto de espera en el interior de un edificio público, bien sea administrativo, comercial, docente, sanitario, aeropuerto, etc. Se definió también un uso específico, el uso de orientación, encuentro, información, descanso, custodia de objetos, entre otros posibles que garanticen su funcionalidad. Y en tercer lugar, se marcó también una actividad principal, y es que el producto debería plantear el soporte adecuado a actividades relacionadas con estos usos específicos, tales como leer, conversar, aislarse, habituallar, consultar, entre otros posibles. En definitiva, se trataba fundamentalmente de diseñar un mueble para equipar el espacio público contenido de edificio. Un jurado compuesto por 10 profesionales del mundo de la arquitectura y la empresa y el diseño industrial otorgaron los 5 premios previstos sobre 17 propuestas finalmente presentadas.
Aquí os presentamos algunas de las propuestas que se presentaron, un resumen de las iniciativas que estos jóvenes arquitectos y estudiantes presentaron a esta primera edición del concurso Ecocero. Y este año, recientemente, se ha lanzado el segundo concurso AU Producto Elecdopa. En esta segunda convocatoria, en la que estamos actualmente inmersos y que finalizó con la entrega de las propuestas el pasado mes de diciembre, se ha desarrollado el concepto amplio de la injerencia, como la inserción de un nuevo elemento en un medio generalmente isótropo, interactuando con él desde diferentes ópticas que ayuden a su redefinición o cualificación, como preservar, equipar o socializar, entre otras posibles, que pudieran proponerse en el desarrollo de una idea. En el lanzamiento del concurso se generó un reel en Instagram en el que se marcaban los objetivos básicos de esta edición del concurso, qué se pide, para qué, por qué servicios debe prestar. En concreto, la idea era la de interferir o inferir, es decir, desarrollar en un medio natural en contacto con la ciudad por medio de una pieza contenedora de servicios varios realizada en hormigón con el sistema industrial Elecdopa. Los proyectos presentados deberían plantearse en alguna de las siguientes localizaciones: el Parque Periurbano de la ESA del Generalife de Granada, el Parque del Retiro de Madrid, la Playa del Saler en Valencia o el Parque Forestal Lineal Urbano de Santiago de Chile. Como os comentaba, las propuestas se presentaron en diciembre de 2023, recibiendo premio las 5 mejores propuestas, que a juicio de un jurado compuesto por 4 arquitectos de reconocido prestigio, estarán asesorados también por un comité técnico. Os enseñamos aquí algunas imágenes de los proyectos que han resultado premiados en esta edición. De hecho, próximamente, a finales de mes, el 26 de abril, tendrá lugar el acto de entrega de premios, que llevará posteriormente la celebración de una jornada sobre la que se reflexionará acerca de los resultados obtenidos en esta segunda convocatoria del concurso. Bueno, yo por finalizar un poco y tampoco rebasar el tiempo que tenemos, que es limitado, diré que esta iniciativa de AU surge de una manera casual, surge concretamente unida a mi experiencia como docente en la Escuela de Arquitectura de Granada, y en un momento dado que me comentó Pepe Morales, ¿no? que estuvo en mi oposición hace poco, hace justo 25 meses, que es lo que tiene AU de vigencia. Me dijo: ahora tendrás que hacer una línea de investigación y también una línea docente unida a esto. Mi línea tanto de enseñanza como hasta ese momento ya bastante prolongada en la escuela, porque ya llevo como profesor 24 años, era arquitectura y ciudad. Daba clase en un curso donde se proyectaba fundamentalmente espacio y equipamiento público, y me pareció que estábamos hablando de lo mismo, o sea que no me iba a producir ningún inconveniente seguir pensando, que es lo que nos gusta a los arquitectos, pensar en arquitectura y hacer lo posible porque estos proyectos al final se materialicen. Bueno, entonces empecé a preguntar a compañeros a ver si les interesaba este tema, que en definitiva era abrir la investigación a la sociedad, ¿no? Porque los grupos de investigación de la universidad, yo creo que adolecen de un tema, me parece que es negativo, lo digo aquí en total confianza, puedo estar equivocado, pero establecer una investigación y administrarla para la arquitectura, una investigación científica basada en la objetividad, es erróneo para la investigación del proyecto, que es principalmente subjetiva. De hecho, en los concursos, cuando aparece esto que siempre nos interesa a los arquitectos, que esté bien valorado, criterios subjetivos, es eso. Esos criterios subjetivos son los que se aplican a algo que realmente no es cuantificable, no es medible, y que evidentemente queda supeditado, digamos,
a la profesionalidad o a la sensibilidad de quien lo enjuicia, ¿no? Y entonces decimos, bueno, estos criterios subjetivos resulta que los va a enjuiciar tal arquitecto y tal, entonces nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero cuando en el jurado, en un tribunal, en un jurado, no hay esa capacidad, entonces estamos un poco temblando para ver cómo aquella propuesta queda de alguna manera puntuada en estos criterios que no son, como digo yo, aprensibles. Me parece entonces que lo interesante para un grupo de investigación, lo interesante para nosotros es que se explicitara ese tipo de trabajo, o sea, ese trabajo subjetivo, ¿cómo se hace? Yo creo que el trabajo subjetivo, o sea, lo que es el ADN del proyecto, surge entre la idea y esa configuración, ¿no? Esa materialización. De hecho, pienso que o bien la investigación como tal después se sustancia en una ponencia o en un libro, o sea, pero los resultados, ¿no? O el edificio nace en la idea, pero se sustancia en la ciudad, ¿no? Como elemento, como imagen, ¿no? Y es lo que se le da a la sociedad, pero todo el resto, todo este cúmulo de decisiones tan interesantes y tal, quedan, digamos, en el mundo reservado del arquitecto. A nosotros nos parecía que era interesante que un grupo de arquitectos, un grupo de docentes, un grupo de investigadores con el sello de la universidad pensaran en establecer una investigación más subjetiva y hacerla partícipe a la sociedad. Claro, evidentemente, a nadie que haga carrera en la universidad le interesa esto, porque todo el mundo quiere rentabilizar, quiere al final pues tener los méritos para opositar y tal. O sea que realmente AU está formada por gente un poco más altruista, menos del corte, digamos, del corte típico universitario, el que va con la calculadora calculando méritos y a ver si puntúa, ¿no? Pero todo se andará. Es decir, que ahora mismo nosotros, AU tiene 25 meses de andadura y en 25 meses tenemos 80 publicaciones, 80 astras potenciales de 80 artículos o capítulos de libro. Esto es importante. Ya la Universidad de Granada nos ha dado el OK para hacer una publicación que hemos segmentado en 4 áreas, ¿no? Y esto resulta que empieza a ser interesante. En 25 meses hemos sacado 2 concursos adelante. 2 concursos que además trae como consecuencia hablar con una empresa, decirle lo maravillosos que somos, que tiene que poner encima de la mesa una patente internacional que pueden ser desde 3 a 8.000 euros, que tiene que dar 5 premios que suponen aproximadamente otros 5.000 euros. O sea, es una inversión importante para empresas que en principio nosotros, bueno, el ESDOPA es una empresa que tiene ya una implantación. La primera Ecocero es una empresa de paneles fonoabsorbentes, que fue un diseño industrial. Ecocero en principio estaba arrancando, estaba externalizándose. Hablamos con el CEO, les pareció interesante y ahora Ecocero están colaborando con varias instituciones, entre ellas creo que con la propia fundación. O sea, que se está poniendo las pilas y está haciendo cosas dentro del mundo de la investigación. El ESDOPA pues, es una empresa familiar que está bastante arraigada en Granada. Tiene una patente muy interesante de producto unido a la construcción de elementos en hormigón con aislamiento interno, bastante revolucionaria. Está haciendo proyectos con arquitectos emergentes granadinos muy interesantes, que han sido objeto de varios reconocimientos ya a nivel importante, esos proyectos. Y gran parte del éxito de los proyectos radica precisamente en la materialización del mismo. Nos han dado confianza. En fin, empezamos de una manera también casual, empezamos
a ir recogiendo determinadas cosas, ¿no?, que nos hacen pensar que estamos en el camino adecuado, ¿eh? A no ser que, en fin, veremos a ver, ¿eh? Las cosas se van sucediendo. Ahora vamos a hacer unas jornadas de encuentros de arquitectura. No son los propios de arquitectura con empresas al uso, sino que van un poco más allá, van siempre unidas a lo que es la investigación. Eso a las empresas por el desarrollo de I+D les interesa, ¿eh? Y creo que, en fin, el tiempo nos dirá, pero yo estoy esperanzado en que esto vaya para adelante. O sea que... Voy a hablar en nombre de Vaga Estudio, que somos Araceli y yo. Una de las pocas cosas que nos queda es ser jóvenes arquitectos, pero bueno, la verdad que es algo que también pasa, claro, sí. Así que bueno, nos gusta mucho la presentación. Bueno, sí, la verdad que nos sentimos bastante representados con esas frases con las que nos presentamos al mundo en el que queremos trabajar. Y ahora os contaremos un poco un proyecto que nace de esa transversalidad y de esa diversidad un carácter curioso que compartimos tanto Ara como yo, y que a raíz del viaje, un viaje que ahora os contaremos, pues nacen cosas siempre bellas, ¿no?, del contraste entre lo que es uno y lo que puede llegar a ser al contrastarse con lo otro, ¿no? Hoy os hablamos de un proyecto que habla de Mulhouse, que es una ciudad alsaciana junto a Basilea, pero realmente creo que lo que interesa y lo que ha interesado un poco a la Fundación con el hecho de invitarnos aquí es que es un proyecto que podría ser un prototipo a replicar en muchos otros sitios, ¿no? ¿Por qué Mulhouse? Porque Mulhouse realmente es la ciudad con la que nos hemos topado nosotros, ¿no? Ara y yo en 2015 acabamos la carrera en Sevilla ante un panorama desolador que los que estáis aquí más jóvenes seguro que lo habéis sufrido. Pues nosotros decidimos irnos a Francia porque bueno, teníamos ya algunas afinidades con el país, con el idioma, y dentro de muchas casualidades, o a raíz de estas casualidades, recalamos en Mulhouse. Mulhouse es una ciudad que plantea muchas controversias en el panorama nacional, porque fue una de las grandes ciudades que sufrió la doble crisis de la industria textil. Entonces, nosotros nos planteamos un proyecto al llegar allí a raíz de nuestra experiencia personal, que al final es indisociable de este proyecto. Es una ciudad en la que hemos vivido, en la que hoy día tenemos un proyecto en curso, pero también tenemos amigos que eran nuestros antiguos jefes, nuestras antiguas jefas. Entonces es un proyecto que tiene mucho sentido para nosotros porque apela un poco a la historia que hemos construido en el plano personal. Mulhouse, que es el nombre francés de esta ciudad, como veréis en la presentación, se presenta con 3 nombres, que son Mühlhausen y Milusa. Es el nombre alemán y alsaciano de una misma ciudad. Cuando entras en la ciudad tienes 3 carteles, ¿no?, como que son ya premonitorios de esta identidad que va a ser difícil de asimilar, ¿no? Como un sitio puede llamarse de 3 maneras diferentes, ¿no? Y encima es que nos encontremos esos carteles justo a la entrada, ¿no? Córdoba en francés es Cordoue, pero aquí pocos carteles veremos en los que ponga Cordoue, ¿no? Entonces, era una de las cosas que tanto a Ara como a mí nos llamaba mucho la atención. Mulhouse es una ciudad media que está sufriendo un proceso de transformación paradigmático como una ciudad industrial caída en crisis y con una muy mala reputación a nivel nacional y a nivel regional, que se sitúa en un enclave europeo estratégico. Justo cuando el Rin empieza a correr, viniendo de Zúrich, Basilea, empieza a correr ya hacia el norte, en ese recodo se sitúa la parte sur de Alsacia, que es una región francesa, pero que es poco francesa a la vez, como ahora veremos, fruto de las constantes idas y venidas de esa frontera líquida que nosotros al final conseguimos
evidenciar en las lecturas que hacíamos sobre la ciudad, ¿no? Esa complejidad que flotaba en el aire, aquí hablamos de la huella árabe, ¿no? Que nos puede diferenciar un poco más de la mitad norte peninsular, pero en Mulhouse había huellas que nosotros éramos incapaces de descifrar, que ahora haremos un barrido como muy rápido, ¿no? Por intentar ser breve. Como arquitectos y como jóvenes emigrados, ¿no? Pues estamos trabajando en una ciudad que nos ofrece de repente la oportunidad de seguir formándonos como arquitectos, junior, después jefes de proyectos. Las oportunidades que tiene un arquitecto trabajando en el extranjero, siempre lo hemos dicho, y es como que rápidamente entras a trabajar con la materia tangible de la ciudad, ¿no? Como que el hecho mismo de intervenir en la ciudad es una manera de conocerla, ¿no? Entonces, este proceso para nosotros fue algo natural, y en nuestros paseos o cuando salíamos del trabajo, o mismo a raíz de las intervenciones que tanto Ara como yo hacíamos en estudios respectivos, para los cuales colaborábamos, empezamos como a intentar descifrar una imagen urbana que nos era como sospechosa. No la entendíamos. Digamos como que las herramientas que nosotros teníamos como jóvenes arquitectos del sur de Europa, de una tradición latina, del Mediterráneo, incluso casi asomados al norte de África, no nos servían al comprender esta ciudad, ¿no? Mulhouse desde su fundación se convierte en ciudad-estado, completamente diferente, o sea, como asociada o sea, desligada de las principales potencias geográficas del entorno. El hecho de contar con dos cursos de agua, uno al sur y otro al norte, que uno le servía para lavar el algodón de la industria textil y el otro para tintar las indianas, de cuya fabricación se hizo la primera fuerza a nivel nacional en Francia, la convierte rápidamente en una ciudad industrial desde el siglo XVI y con las primeras manufacturas ya en el XVII. La cercanía que tiene con Suiza, con Basilea, con los cantones helvéticos, va a propiciar un hermanamiento y como una alianza económica y de protección. Y el hecho de no formar parte de Francia le va a permitir vender todos esos tejidos a la incipiente burguesía que se está como estructurando en Francia a partir de la Revolución, ¿no? Rápidamente, al estar en la órbita del protestantismo, Mulhouse se adhiere a la Reforma, por lo tanto era una capa más que se iba superponiendo a ese constructo que nosotros no entendíamos, que era el legado del protestantismo, que tanto cala al final en la arquitectura religiosa, civil, y que nosotros siempre nos llama la atención por su austeridad, ¿no? Viniendo de una tradición barroca, incluso aquí en Andalucía, ¿no? Que somos deudores de ella, pues siempre nos llama la atención esa austeridad, ¿no? En 1798 la ciudad-estado, porque hablamos de ciudad pero es una ciudad-estado, se reúne con la República Francesa, y en 1871, en ese cambio de fronteras que se produce a finales del siglo XIX, pasa a formar parte y a integrar el Imperio Alemán. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 1918, con la reintegración nuevamente en la República Francesa. Paso un poco rápido. Llegamos en estos periodos bajo dominación francesa a la Segunda Guerra Mundial, en la que Mulhouse es ocupada, forma parte de la zona ocupada de facto por Hitler. Aquí veis un ejemplo de la plaza del ayuntamiento que durante ese periodo pues, se pasó a llamar Plaza Adolf Hitler, hasta el proceso en el que se disloca ya un poco la realidad de Mulhouse y de la cual ya será heredera, ¿no? La ciudad alemana es bombardeada por los bombardeos americanos, gravemente dañada, y ese contexto de reconstrucción la va a posicionar rápidamente en el mapa de ciudades reconstruidas francesas como otra que podréis conocer, que es Le Havre, está situado en el Canal de la Mancha, y en la cual se va a empezar a implementar una arquitectura heredera son discípulos realmente, los primeros discípulos de Auguste Perret,
que va a empezar como esta arquitectura del hormigón, que todavía es heredera un poco del clasicismo del Art Deco, y bueno, en Mulhouse hay muchos ejemplos. Se va a producir esta desnazificación de la ciudad, porque ya no solo los letreros de las calles estaban en alemán, sino que también renace el alsaciano como una especie de recuperación ya no de la tradición germánica, sino del alsaciano en sí, como casi una negación a los germánicos y una afirmación de lo que es propio, ¿no? Lo único que nos ha movido es Alsacia, lo que nos ha pasado por encima es Francia, después Alemania, pero nosotros somos alsacianos, ¿no? Y empieza como a verse en el nombre de las calles, pues podías leer el nombre en alsaciano y el nombre en francés, ¿no? Que es el idioma oficial. Hasta este periodo que os comentamos, a partir de los años 50, en el que hay lo que denominan en Francia los grandes conjuntos, que son obras de vivienda social, la mayoría, que intenta paliar por el grave déficit de vivienda que fue el resultado después al fin de la Segunda Guerra Mundial, y de la que Mulhouse es deudora, ¿no? Te dejo continuar. Bueno, entonces hemos estructurado la presentación en los capítulos pensar, hacer, contar, aunque bueno, los límites no están tan claros, pero vaya, la transcripción histórica que acaba de hacer Pablo de la ciudad de Mulhouse es algo que incluso a posteriori de haber vivido allí hemos conseguido entender con más claridad, pero nos pasaba algo, y es que la sensación de haber estado en un lugar del que te va, igual que nos fuimos de aquí y ahora hemos vuelto, que a veces las cosas en la vida son constante ida y vuelta, pues sentíamos la necesidad el interés que nos había despertado la ciudad y la suerte que tuvimos de vivir en ella. Queríamos de alguna manera devolver algo a la ciudad, devolver nuestra mirada o aportar algo como arquitectos españoles, como gente extraña. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer, y en nuestros paseos habituales muchas veces hacíamos fotografías o dibujábamos, y porque había como edificios que en el barrio en el que yo trabajaba, que era como una colina de viviendas burguesas, que eran los antiguos industriales, tenía como una arquitectura muy particular. Pablo vivía en otro barrio, entonces nos íbamos como descubriendo zonas, nos íbamos descubriendo edificios, y empezamos a dibujar ya allí algunos de ellos, y a la vuelta pues empezamos a ahondar en la historia. Aquí hay alguna recopilación de varios, pero bueno, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Mulhouse tenía mucho que ver con el Ayuntamiento de Basilea. Es el edificio, no puedo señalar con esto, ¿verdad? Bueno, se ve muy pequeño, es irrelevante porque no podemos comparar con el edificio de Basilea, pero la imagen abajo a la izquierda. Y claro, vivíamos a 20 minutos de Basilea, que es otro país en alemán, y estábamos en Francia y íbamos los fines de semana y a priori no entendíamos, pero bueno, es un edificio del siglo XVI de arquitectura renacentista Renan, que es como le llaman por el Rin, Le Rhin, allí, y bueno, pues ese fue uno de los primeros edificios que es muy llamativo porque está pintado completamente, el ornamento es pintura, y igual que en el Ayuntamiento de Basilea, ¿no? Con colores morados, y en Basilea con colores rojos, nosotros viniendo de una arquitectura como tan sobria aquí en el sur, o tan blanca. Entonces, bueno, pues eso, eran como los primeros edificios, ¿no? También está la Tour de l'Europe, que es la imagen que se ve en mayor tamaño, que es una torre que se construyó a finales de los 60, al final de los 30 años gloriosos después del final de la Segunda Guerra Mundial, que era un proyecto también de reconversión de una antigua zona industrial al norte del casco histórico de Mulhouse, y que tenía por nombre la Torre de Europa, viviendas sociales con una arquitectura como tan simbólica que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a repertoriar, a desarrollar un catálogo con estos edificios hasta, bueno, a día de hoy creo que tenemos 240 obras catalogadas,
Y empezamos a pensar de qué manera, porque bueno, hay un tema que no hemos comentado que tiene que ver con la complejidad social de la ciudad, y es que no solo por ser una ciudad que está entre 3 países, sino también porque es la llegada de mucha emigración a raíz de la industria textil desde finales del siglo XIX. Nosotros teníamos amigos franceses, pero con orígenes portugueses, de Laos, en fin, de Senegal, algo que aquí es bastante poco definitorio de nuestra sociedad en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que notábamos, con lo que ha explicado al principio Pablo, es decir, el diagnóstico que hacíamos desde el punto de vista ya no solo como arquitectos, sino también como habitantes de la ciudad, era como que los propios habitantes y los propios mulhoosiens no se reconocían como tal, aun habiendo nacido en Mulhouse, porque se identificaban más con sus culturas de origen, porque es una sociedad poco cohesionada. A raíz de esta decadencia postindustrial, Alsacia es un lugar bastante singular. Está la capital, que es Estrasburgo, luego está Colmar, que es muy turística, y Mulhouse. Entonces, como nadie se identificaba con la ciudad. Y para nosotros era algo chocante, porque es una ciudad muy rica a nivel arquitectónico y de paisaje, ahora que hablamos de la importancia de la sombra, de la vegetación, del agua. Entonces, que aquí lo tenemos en otro orden, pero bueno, hay un marco, igual que se está haciendo ahora este festival en Francia, y creo que aquí también en España, bueno, vinimos en noviembre a esta misma sala, están las jornadas de arquitectura y patrimonio europea, que empezamos a intuir como un marco propicio para hacer una primera intervención a nivel de divulgación de arquitectura dentro de este marco, y que fueron las jornadas de arquitectura y patrimonio del año 2022. No sé si funciona esto. Ahora. Vale, entonces las imágenes que habéis visto con anterioridad tenían que ver con la intervención que hicimos en 2022, que bueno, llevábamos un año dibujando edificios, Pablo y yo, y nos preguntábamos qué podíamos hacer con esto, porque la idea primera era, o sea, nosotros siempre habíamos querido hacer guías de arquitectura, pero antes de irnos a Francia ya queríamos hacer eso. Entonces empezamos a dibujar simplemente fachadas, que es lo que hemos visto en las imágenes anteriores, vuelvo a lo anterior, porque entendíamos a raíz de este diagnóstico también social de la ciudad y de este no reconocimiento, de este sentimiento de pertenencia como tan diluido, que al final la arquitectura más reconocible por cualquier persona son las fachadas. No, al final, comunicar arquitectura o convertir la arquitectura en algo apropiable, pues tenía que pasar por la imagen urbana, no por desentrañar las complejidades de los proyectos en sí, sino por esa imagen más urbana que en el día a día todo el mundo puede reconocerse. Entonces planteamos una cosa y era, bueno, en esta fase de 2022 intentamos exponer en un espacio interior. Pues teníamos una recopilación de edificios, que eran unos 20 edificios, ¿no? Y estuvimos buscando salas, dimos con la Maison du Patrimoine, que es un espacio que existe que está conectado en red con otras ciudades francesas, ciudades medias también, como podrían ser Córdoba, y todas tienen su Maison du Patrimoine, su casa del patrimonio y de arquitectura. Pero íbamos con poco tiempo. Iban a hacer una exposición de William Wyler, William Wyler nació en Mulhouse y emigró a Estados Unidos. Es un ejemplo de la rareza de la ciudad. Y bueno, iban a hacer una exposición de este cineasta total, que teníamos poquísimos recursos y decidimos convertir la arquitectura, o sea, diseñar grandes carteles que nos permitiesen, pues si no teníamos un espacio interior en el que exponer, pues con la financiación que nos daban, sí nos daba para imprimir los carteles,
y para pegarlos en el espacio público. Entonces identificamos varios puntos en la ciudad de affichage libre, que se llama, que es como zonas de publicidad libre y en las que podíamos colocar los carteles. Iba a ser algo temporal, pero al mismo tiempo, digamos, de esa contingencia o de esa falta de recursos, pues al final salió algo que conseguimos hacer de manera participativa, con antiguos jefes, antiguos compañeros y también a medida que íbamos pegando los carteles, pues la gente nos preguntaba, hacía fotos. Entonces fue algo como muy gratificante también porque estábamos expuestos en la ciudad. Realmente era el lugar que merecían tener esos carteles. Entonces en los carteles había, pues, las fachadas estaban convertidas casi en logo y no había gran artificio en ello, había siempre como una pequeña reseña que a veces apelaba al ciudadano, no necesariamente descriptiva ni arquitectónica, sino de cuestionamiento, del emplazamiento, a veces se representaban proyectos que habían sido transformados, entonces se producía una interferencia entre lo que existía y lo que se representaba. Y había un código QR en la esquina que permitía llegar al edificio, porque no todos estaban pegados junto a donde se encontraban esos edificios. Y pues organizamos los 20 edificios entre bloques temáticos que se correspondían con 3 colores diferentes para también generar ese pues, cierto dinamismo y darle un toque también lúdico y de extrañamiento al proyecto. Igual que para nosotros, o sea, la ciudad era extraña para nosotros, también el proyecto al principio era extraño para la gente que pasaba. Entonces, bueno, en este año, en 2022, acompañamos el proyecto de una deriva urbana y fuimos recorriendo la ciudad con bastantes participantes que se unieron y fue muy interesante porque siempre realmente nosotros íbamos hablando de los edificios, pero había gente que había trabajado allí o que había participado en la construcción incluso del edificio, entonces fue una experiencia súper enriquecedora. Para nosotros realmente lo más interesante de este proyecto ya no es que haya gustado el diseño, que haya funcionado, que nos escuchen, que estemos dando pasos, que nos esté permitiendo hacer proyectos profesionales que nos gustaría hacer, es sobre todo que se ha convertido en algo colectivo, al que se ha sumado otra gente y que nos aporta siempre mucho más de que si lo hiciésemos nosotros solos. Esto que voy a explicar muy rápidamente, os voy a invitar a una inauguración de una expo, que es la última que he hecho en Barcelona, que es una exposición que se llama Nuevos Realistas, ¿no? Que es el retrato de una generación de arquitectos catalanes y baleares después de la crisis del 2008, que fue un momento radical en el ejercicio de la profesión, que nos puso frente a una realidad nueva y difícil y en que los jóvenes que se veían como vosotros enfrente de esta situación estaban, llamémosle, airados, por decirlo suave, y decidieron que las cosas no podían ser así nunca más. Entonces, esta generación representa esa manera de hacer, no es una representación de arquitectos, de autores que cada uno explica su proyecto, sino que son unas maneras de hacer que se basan en ese primero, acabamos con la manera de hacer de la manera que se estaba haciendo hasta ahora, porque nos está llevando a la ruina ambiental, económica, social, de todo tipo. Entonces hemos de tener una mirada nueva, radicalmente implicada con el tema de la energía, del medio ambiente, con nuevas realidades sociales y a partir de ahí volver a aquello que hablábamos, ¿no? Back to basics, ¿no? Volver a aquello básico que nos ha de permitir seguir adelante. Y esta exposición un poco es un retrato, no quiere ser un retrato mitificador, quiere ser una foto de grupo y una foto de una manera de hacer. En ese sentido se hace en el Museo del Diseño.
Los comisarios son Joan Roig y Carme Ribas y yo me encargo del diseño museográfico. Empiezo la conceptualización. Bueno, funcionamos como equipo, digamos, pero si yo tengo que firmar algo, firmo el diseño expositivo. Uy, pasa muy lento, no sé si voy a conseguir hacer los 3 minutos. Se hace en el Design Hub, entonces es una exposición que se monta en este espacio y realmente es una exposición que define unos ámbitos, ¿no?, que empiezan la gestión de la energía, los nuevos materiales, los recursos, una nueva manera de vivir, un elemento constructivo como son las ventanas, los filtros y luego se hace un zoom a los proyectos. Un retrato de grupo de esta generación y ahora os doy un paseo por la exposición sin decir nada, que es lo que se pretende, que cuando se anda por la exposición se entienda lo que estamos explicando. Un primer ámbito dedicado a nuevas maneras de construir, una nueva sensibilidad hacia la energía, los materiales y medio ambiente. Y ahora ya no voy a decir nada más y 1 minuto. El montaje y el sistema expositivo pretende ser coherente con la manera de hacer, tanto en planta como en resolución de material, con esa austeridad y esos recursos básicos, sin caer en utilizando lo que teníamos, en cierta forma. Se pretende introducir la escala de la arquitectura porque es una exposición de arquitectura que habla de arquitectura, introduciendo las fotos de los fotógrafos que han retratado estos espacios, o sea que en cierta forma la fotografía forma parte de la capacidad de representación